7 escalofriantes relatos prohibidos que revelan lo siniestro oculto en la noche. La noche caía en el barrio, implacable y densa, como un manto de oscuridad que cubría las casas desgastadas y las miradas temerosas. Marta sabía que cada paso que daba hacia la fábrica era un reto contra un destino oscuro. Las historias circulaban como una brisa helada. Mujeres que desaparecían sin dejar rastro. Sus rostros se convertían en polvo en las sombras. Pero ella no podía darse el lujo de temer. Su pequeño hijo dormido en casa dependía de ella. El eco de su respiración tranquila la impulsaba, incluso cuando el viento soplaba su nombre, susurrando secretos inconfesables. Mientras caminaba, el ambiente se tornaba inquietante. Las sombras se alargaban, retorciéndose como serpientes. Cada crujido en la calle resonaba como un grito sordo. Los faroles parpadeaban, iluminando fugazmente rostros de pesadilla. Por un instante sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Marta se detuvo, escuchando con atención, pero todo lo que pudo captar fueron murmullos distantes, ininteligibles y crueles. Era su imaginación. Todo está bien, se decía, pero su corazón latía con fuerza, como un tambor de advertencia. De repente tropezó con don Luis, su vecino carismático. «Buenas noches, Marta», dijo con una sonrisa que encendió un ligero destello de confianza. Sin embargo, en su mirada había algo más, un resplandor que la hizo dudar. El rumor de las fiestas secretas en su casa hacía eco en su mente. Risas que se apagaban en la noche, y algo más, un susurro siniestro que lo envolvía. «Cuida a tu niño», enfatizó, una advertencia disfrazada de consejo. Marta asintió, pero las palabras se quedaron colgando en el aire, afiladas como cuchillos. ¿Acaso él sabía más de lo que decía? Al llegar a la fábrica, el silencio era abrumador. Una oscuridad opaca se apoderaba del lugar, como si el mismo edificio respirara hostilidad. La ventana rota de una oficina dejaba escapar un hilo de luz tenue que terminaba en un agujero que parecía devorar la realidad. Sin embargo, el hambre y la necesidad eran más fuertes que su instinto de huida. Entró con determinación, pero había algo extraño, un aire cargado de ansiedad. Era como si la noche, ese mismo manto oscuro que la había seguido, le advirtiera que no todo estaba bien. Mientras Marta se sumía en su labor, sintió un grito desgarrador. Era su hijo. La imagen de su pequeña figura dormida se desvaneció y un horror indescriptible apretó su pecho. Luchando contra su pánico, corrió hacia casa, pero la oscuridad la atrapó. Algo había cambiado, como si la ciudad se hubiera vuelto contra ella, y el viento ahora soplaba susurrando secretos oscuros. Al llegar, encontró la puerta entreabierta, un abismo que amenazaba con engullirla. Su corazón no podía dejar de latir, resonando como un tambor de guerra en su pecho. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, el eco resonando como un último latido de esperanza. Al mirar a su alrededor, su mente comenzó a hilar historias de terror sobre don Luis, pero la verdadera pesadilla estaba dentro de casa. La rueda de la vida se giraba, y Marta se dio cuenta de que estaba atrapada entre leyendas y la dura realidad. Las sombras estaban a sus espaldas, susurrando su nombre con un eco que helaba la sangre. «¿Dónde está mi hijo?», gritó, pero la oscuridad no tenía respuestas, y en el silencio la verdad emergió.
Las leyendas de desapariciones eran más que mitos, y ahora, tal vez, era ella la siguiente. Marta dio un paso atrás, el aliento le pesaba en el pecho. Una sombra en el pasillo se movió sutilmente, rasgando la cortina de la noche. No puede estar pasando esto, pensó desesperada, mientras buscaba cualquier rastro de su hijo. El eco de su grito había quedado atrapado entre las paredes desgastadas de su hogar. Sintió un sudor frío recorrer su frente, helando cada fibra de su ser. Se acercó a la habitación de su hijo. Sus pasos se volvían pesados. Cada instante se sentía como una eternidad. La puerta estaba entreabierta. La oscuridad dentro parecía más densa, más viva. Temía asomarse, pero el instinto de madre la empujaba. Empujó la puerta con un leve crujido y al asomarse, el corazón le dio un vuelco. La cuna estaba vacía. «¡Lucas!», gritó con fuerza, su voz resonando en la habitación vacía. Pero como respuesta, solo el silencio le devolvía un eco aterrador. Un escalofrío recorrió su espalda. Si su hijo no estaba allí, entonces, ¿dónde estaba? El terror se apoderó de ella como un manto negro que la encerraba. Se dio vuelta, el miedo le apresuraba la respiración. De repente, un rayo de luz iluminó débilmente la sala. Marta se volvió hacia el pasillo y vio una figura difusa que se desvanecía, como un destello de mala noticia. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz quebrada, temblando entre el miedo y la impotencia. Pero no hubo respuesta. Desesperada, se lanzó hacia la sala de estar. En el suelo, un retazo de tela rojo brillaba bajo la luz. Se agachó para recogerlo y un escalofrío la atravesó. Era parte de la chaqueta que Lucas había usado antes de dormir. «¡Lucas!», volvió a gritar, la desesperación ahora colisionando con una rabia certera. No podía perderlo, no podía dejar que las leyendas que había escuchado se volvieran verdad. Mientras buscaba frenéticamente en cada rincón, un murmullo sibilante comenzó a llenar la casa. Era un susurro que parecía venir de las paredes, como si la misma casa estuviera viva, deseando consumirla con sus secretos. «Marta», escuchó, un eco tenue que le heló la sangre. No era su voz. Una sombra se deslizó detrás de ella. Se dio la vuelta bruscamente, preparándose para enfrentar lo que fuera, pero quedó paralizada por el miedo. Era don Luis. Su presencia era más amenazante que nunca. Su sonrisa ya no parecía amigable, sino cruel. «¿Lo buscas?», preguntó, con un tono que parecía un juego macabro. Marta sintió perlas de sudor deslizándose por su frente. «¿Dónde está mi hijo?», exigió, su voz vibrando con desesperación. «Las sombras lo han llevado», respondió él con una tranquilidad perturbadora. «Siempre lo han hecho. Este barrio es un lugar curioso, Marta. Algunos son despilfarradores de sueños y otros cazadores de almas». «¡No!», gritó, pero antes de que pudiera reaccionar, una risa fría resonó entre las paredes. Todo volvió a quedar en silencio, la oscuridad ahora palpándose, como si esperara a que su mente se rindiera. Su cuerpo se movió como si tuviera voluntad propia y corrió hacia la salida, pero las sombras bloquearon su camino, crueles y voraces. Mientras buscaba una ruta de escape, sus pensamientos eran un torbellino. ¿Qué les ha pasado a las otras mujeres? Una pregunta latente que la atormentaba, pero más aún le preocupaba el destino de su hijo. Sin embargo, pronto comprendió que lo que la esperaba no era simplemente la respuesta, sino el horror absoluto que ello conllevaba. Finalmente, la puerta de entrada resonó de golpe, y mientras Marta intentaba abrirla, el aire se tornó pesado. En un instante de pánico, recordó la advertencia de don Luis: «Cuidado con las sombras». Así que se giró, pensando que podría luchar en lugar de huir, pero lo que vio la dejó helada. Los rostros de varias mujeres eran ahora sombras, girando y danzando en la habitación.
Con un grito desgarrador, ella se dio cuenta de su verdad. No había más opción que enfrentarse a su destino, pero al mismo tiempo una pregunta se formuló en su mente. ¿Se convertiría en parte de aquel horror o lograría recuperar a su hijo? Mientras su mente luchaba por hallar una respuesta, los murmullos del pasado comenzaron a llenar la habitación. «Tú eres la siguiente», susurraban. Una certeza aterradora se abalanzó sobre ella, y en ese momento de quiebre, Marta sintió que la puerta se cerraba de nuevo, esta vez, no solo tras ella, sino también en su corazón. Todo terminó con una risa burlona que reverberó, como una promesa oscura en la noche. Aquella noche, todos los secretos serían revelados, y solo uno sobreviviría para contarlo. Marta se sintió como si fuera un insecto atrapado en una telaraña. Las sombras que giraban a su alrededor comenzaron a tomar forma. Se solidificaron en siluetas conocidas. Eran las mujeres del barrio, aquellas que habían desaparecido en la oscuridad. Sus rostros, una mezcla de terror y resignación, eran un espejo de su propio futuro. «¿Por qué no lo entiendes?», dijo una de ellas, su voz un susurro rasposo que cortaba el aire. «No puedes luchar contra esto. La oscuridad siempre gana». La frase se repitió como un mantra, resonando en las paredes, envolviendo a Marta en un frío indescriptible. Sus ojos se llenaron de lágrimas, incapaz de asimilar que podría estar siguiendo el mismo camino que ellas. «No, no voy a dejar que me atrapen», gritó, su voluntad surgiendo como un relámpago en medio de la tormenta. Comenzó a buscar cualquier camino de escape. En su mente, Lucas era la luz que la guiaba. Sin embargo, conforme buscaba, las sombras se acercaban. Podía sentir su aliento frío, una amalgama de desesperación y agonía. «¿De verdad crees que puedes salvarlo?», dijo otra mujer, su sonrisa oscura un reflejo del propio miedo de Marta. «Nuestros gritos no fueron suficientes. Ellos lo quieren y siempre lo querrán. Ahora eres parte de su juego». La frustración de Marta se tornó en rabia. «No, no me rendiré». Recordó las historias que siempre habían susurrado en los veranos entre las viejas del barrio, acerca de niños robados por la noche, almas que nunca regresaron. Mientras las sombras presionaban sobre ella, la memoria de Lucas se convertía en su única razón. Entonces, entre las risas burlonas que llenaban el aire, escuchó un nuevo eco, un grito que le sonó familiar. «¡Mamá!», era la voz de su hijo. La desesperación inundó su ser, ignorando las amenazas que la rodeaban. Con un destello de valor, se lanzó hacia el centro de la habitación, donde las sombras parecían estar más densas. «¡Lucas!», clamó, su voz dispuesto a desafiar cualquier oscuridad. Otros ecos respondieron, un mar de voces, pero ella solo escuchaba la de su hijo. «¡Mamá, ven!», decía en un tono que hacía que su corazón se partiera en 1000 piezas. El suelo de la casa tembló, y las sombras se retorcían, como si intentaran evitar su decisión. «¿Qué harías para salvarlo?», preguntó don Luis, ahora emergiendo de las sombras como un espectro. Su sonrisa era una mezcla de diversión y malicia. «Ese es el trato, Marta. El juego no ha terminado». Todo se iluminó brevemente con una luz tenue, y el murmullo de las mujeres se transformó en un coro aterrador. «Tú eres la siguiente», resonaban, cada palabra una promesa de condena. Marta apretó los dientes y alzó la cabeza hacia don Luis. «No soy una de ustedes, no seré una sombra». La intensidad de sus palabras la empujó hacia adelante, recorriendo el camino hacia donde había escuchado a Lucas. Pero las sombras la siguieron, agrupándose como un océano oscuro a su alrededor. «¿Dónde está mi hijo?», gritó, desesperada. La respuesta llegó en un susurro en cada rincón de la habitación. «Está más cerca de lo que imaginas, pero tal vez sea más fácil dejarlo ir. Marta,
Seres ensombrecidos comenzaron a extender sus manos hacia ella, garras crueles que amenazaban con arrancarla de la luz. Fue un instante de pura fragilidad, y comenzó a sentir que el aire se le escapaba. Sin embargo, una idea brilló en su mente. Se concentró en su amor por Lucas y en el lugar donde siempre se sentía segura, en su abrazo. Esa imagen se convirtió en su escudo, y al instante un destello de luz la rodeó, como si estuviera creando su propio refugio en medio de la oscuridad. De repente, el rostro de Lucas apareció. ¡Mamá!, gritó de nuevo, su voz un faro en la tormenta. La tensión indicada ahora creció en el interior y lo supo. Debía enfrentarse a su destino. Las sombras podían tomar lo que quisieran, pero no a su hijo. Con un grito de lucha, Marta se lanzó hacia la oscuridad, donde la figura de Lucas se difuminaba. Las mujeres, los rostros de sombras, clamaban, pero su necesidad de salvar a su hijo la empujó. Sin darse cuenta, sus muros comenzaron a resquebrajarse. En un instante, algo violento rasgó el aire y las sombras se desvanecieron, llevándose consigo los ecos de dolor. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, todo se oscureció abruptamente. Allí, rodeada por un vacío gélido, oyó una última canción, una melodía dulce y terrorífica. Tú serás la próxima, Marta. Se sintió caer. ¿Hacia dónde? Hacia las sombras. Era el momento de descubrirlo. Una luz tenue comenzó a filtrarse a través del negro abismo, como un amanecer que se resiste a salir. Marta sintió que caía, pero al mismo tiempo estaba suspendida en un instante eterno, como si el tiempo se hubiera congelado. La melodía espeluznante seguía resonando en su mente, llenando su ser de un terror indescriptible. De repente, el suelo firme regresó bajo sus pies. Se encontró en un lugar conocido, pero distorsionado, como si las paredes de su hogar se retorcieran en un grotesco espectáculo. Las sombras no se habían desvanecido del todo, merodeaban por los rincones, esperando, acechando a la más mínima señal de debilidad. ¡Mamá! La voz de Lucas resonó a sus espaldas, como un eco que retumbaba contra las paredes agrietadas. Esta vez no estaba tan lejos. Era un llamado sincero, casi desesperado. Con un temblor de esperanza, se giró buscando el origen de la voz, pero el lugar se desdibujaba. Los muebles estaban donde deberían estar, pero sus formas eran difusas, como si fueran espejos deformados. ¡Lucas!, gritó, un grito que vibraba en el aire pesado y frío, pero no obtuvo respuesta. Solo el susurro de las sombras se filtraba a través del silencio. El corazón de Marta latía con fuerza en su pecho. Sabía que no podía perderse de nuevo. Recordó las palabras de la mujer que la había advertido. Eres parte de su juego. La idea se retorcía en su mente como una serpiente venenosa. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso había un camino trazado para ella que la llevaría a la perdición? ¿Eres realmente capaz de salvarlo?, le había preguntado don Luis. Sus ojos grisáceos regresaban a su mente como un faro maligno que la guiaba a la desolación. A cada paso que daba, las sombras parecían palpitar, más ansiosas por nutrirse de su desesperación. Una visión oscura se dibujó ante ella. Las mujeres del barrio, algunas con rostros familiares, formaban un círculo en la penumbra, mirándola con semblantes ausentes. Sus ojos estaban vacíos, incapaces de ver, pero llenos de un sufrimiento que Marta podía sentir en cada fibra de su ser. «No seas como nosotras», susurraron al unísono, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. «¡Yo no soy como ustedes!», gritó Marta, intentando desmarcarse del destino que intentaban imponerle. Pero en aquel instante, la luz que había sentido al caer se apagó, y una oscuridad densa la envolvió de nuevo. La angustia apretó su garganta, y la desesperación amenazó con devorarla. La melodía volvió a sonar, pero esta vez más cerca. «¡Mamá, ven!»,
La voz de Lucas resonaba con una urgencia que la empujaba a actuar. Marta se apresuró hacia donde creía que venía el sonido, atravesando la oscuridad con cada paso, sintiendo la resistencia de las sombras como un abrazo helado que intentaba detenerla. Entonces, en un rincón iluminado por una llama tenue, pudo vislumbrar la silueta de su hijo. Lucas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y cuando extendió la mano hacia él, las sombras comenzaron a retorcerse, formando un torbellino a su alrededor. «¡Mamá, no te detengas!», gritó Lucas, pero la oscuridad se agrandaba, absorbiendo la luz que la rodeaba. Marta sintió que algo tiraba de ella. Las manos frías la presionaban y pudo ver a las mujeres del barrio reírse con un eco siniestro. Ella no luchaba solo por su hijo, luchaba por su alma. Pero la pregunta persistía en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar para salvarlo? En ese preciso momento, vio el rostro de Lucas desvanecerse. «¡No!», gritó, pero era como un susurro en la tormenta. Antes de que pudiera reaccionar, una puerta apareció de la nada ante ella, emanando una luz cálida. ¿Era el refugio que necesitaba? ¿O la trampa definitiva de las sombras? El tiempo parecía detenerse de nuevo. Una sensación abrumadora la invadió. Debía elegir. Con el corazón latiendo como un tambor, Marta tomó un paso hacia la puerta, una decisión que podría cambiarlo todo. Sin embargo, sentía la presión de las sombras creciendo detrás de ella, como un viento helado que amenaza con quitarle la esperanza. Mientras cruzaba el umbral, una risa resonó a sus espaldas, la promesa de las sombras llenando el aire. «Aún no ha terminado, Marta». Y de repente la puerta se cerró, dejando el eco de la risa resonando, mientras la oscuridad se tragaba el último susurro de luz. ¿Realmente había escapado? ¿O había caído en su propia trampa, atrapada entre la esperanza y el terror que nunca cesa? La verdad la esperaba en el otro lado, pero ¿estaba lista para enfrentarse a lo que había dejado atrás? La luz en el otro lado de la puerta parecía un recuerdo borroso. Al cruzarla, Marta se encontró en un ambiente que, a primera vista, parecía más normal. Las paredes eran de un color cálido, el suelo bien pulido, y el aire, aunque aún espeso, no tenía el olor a moho y desesperación que había dejado atrás. Sin embargo, la información que su cerebro procesaba le decía lo contrario. Era como intentar recordar un sueño, donde todo lo que parecía familiar se tornaba extrañamente extraño. A pocos pasos, una mesa de madera se erguía cubierta de fotografías, su familia, sus amigos, todos sonriendo, felices, pero al acercarse, una sombra fugaz se deslizó por la imagen de Lucas. Su corazón se detuvo un instante. ¿Era un simple reflejo o algo más? Marta se estremeció, sintiendo una mano fría recorrer su espalda. «Iré por ti, Lucas», murmuró, así como un mantra. Caminó hacia las imágenes, y a medida que tocaba cada marco, la risa se apagaba, reemplazada por un silencio denso que la envolvía. Las sombras comenzaban a manifestarse en cada esquina de aquel lugar, sonriendo, burlándose. «No escaparás de nosotros», parecían susurrar, reforzando el terror que latía dentro de ella. De pronto, una voz resonó. «¿Qué quieres, Marta?». Era la mujer que la había advertido anteriormente. Sus ojos brillaban con una luz carmesí. Ya no era un sombra, estaba aquí, presente y tangible, como un demonio en el más bello de los disfraces. «Dime, ¿qué harías por verlo de nuevo?». «Volveré a buscarlo, lo prometo», respondió Marta, su voz sonando frágil, en contraste con la fuerza de la oscuridad que la rodeaba. «Eso no es suficiente», dijo la mujer, su risa resonando como un eco desgarrador. «El sacrificio sin dolor no tiene valor. ¿Acaso estás dispuesta a dejarlo todo atrás?». Las palabras hicieron que Marta tambaleara. La imagen de una vida normal se desvanecía, dejándola vislumbrar la dura realidad que se escondía bajo la superficie.
Las imágenes de su familia, cada una atrapada en un otro mundo, volvían a destellarse en su mente. «No puedo dejarlo atrás. Lucas me necesita», afirmó, aunque cada sílaba era una lucha interna. «Entonces, ¿qué tal a tu propia felicidad? ¿Qué tal tu vida?», repitió la mujer, acercándose peligrosamente. «El precio es alto, cariño. Piensa bien en tu deseo, porque cuando lo pagues, no habrá vuelta atrás». Con cada palabra, las sombras que la rodeaban se volvían más oscuras, más voraces. Marta sintió el escalofrío correr por su cuerpo. Su mente se llenó de dudas, ecos de su decisión que resonaban con fuerza en su cabeza. Miró a su alrededor y vio rostros olvidados, los rostros de aquellas mujeres, de su barrio que habían hecho lo mismo. Todas estaban atrapadas, sus almas desvaneciéndose en la penumbra eternamente. «¡No! Yo no seré como ustedes», gritó Marta, enfrentando la oscuridad que se abalanzaba sobre ella. La mujer sonrió. Sus dientes brillaban siniestramente. «¿Estás segura de eso? Porque el juego apenas comienza, y las piezas no han sido movidas completamente». Sudor frío descendió por la frente de Marta. La incomprensible pesada realidad del terror comenzaba a desbordar su mente. Su corazón latía con fuerza, arrastrándola hacia un abismo de desesperación. El dolor que había eludido la perseguía de cerca. Sin embargo, fue en un instante que una idea brilló. «No está todo perdido, no estoy sola, no permitiré que mis miedos me definan». Esa chispa de determinación iluminó su ser. Se plantó sobre sus pies, dispuesta a desafiar lo que se le venía encima. Pero en el instante en que sus palabras cruzaron el umbral de su realidad, la luz cambió, encendiendo el espacio oscuro que la rodeaba y revelando que el sacrificio que debía enfrentar estaba aún más cerca de lo que imaginaba. De repente, la sala comenzó a temblar, y lo que parecía ser una simple ilusión se transformó en una terrible manifestación de su propia oscuridad. ¿Podría realmente liberarse de las cadenas que la ataban? Los rostros familiares de su familia decían que no. Todo se desmoronaba. Y entonces la risa resonó de nuevo en sus oídos, una advertencia escalofriante. «La elección es tuya, Marta, pero el destino ya está sellado». El pánico la invadió y comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. Justo en ese momento, escuchó un grito desgarrador que la paralizó. Era Lucas, llamándola. Pero este no era el llamado desesperado del niño que conocía. Era una súplica que evocaba una desesperación tal que cuestionó su cordura. Marta, temblando, miró a su alrededor. La oscuridad podía tener una respuesta final. ¿Era posible que Lucas estuviera tan cerca? Y si, al buscarlo, ella misma se condenaba. La pesadilla apenas comenzaba y estaba decidida a enfrentar su horror. ¿Qué la aguardaba en el abismo de sus decisiones? Las sombras comenzaron a cobrar vida, elevándose como serpientes de humo que danzaban en el aire pesado. Marta sintió cómo su corazón se aceleraba, cada latido resonando como un eco en aquella atmósfera opresiva. La risa de la mujer resonaba en sus oídos y el grito de Lucas seguía clamando en su mente, un grito que atravesaba la piel y le llenaba de un miedo visceral. «¡Lucas!», gritó, buscando una respuesta en la penumbra. El eco de su voz se perdía en un laberinto de murmullos que parecían burlarse de ella. Con cada palabra, la habitación se encogía, haciendo que sus miedos parezcan palpables, tangibles. Luchaba contra la sensación de que algo oscuro estaba al acecho, esperando el momento de atraparla. Mientras temblaba, notó que las sombras ya no eran solo eso. Formas distorsionadas, apenas humanos, emergían de las paredes. Sus rostros eran simples lienzos de desesperación, gritos silenciosos que resonaban en el aire.
Eran las almas de aquellos que habían hecho su elección, un sacrificio que ahora les mantenía atrapados en este lugar. ¡Marta! La voz de Lucas, amplificada por el terror, llegaba de nuevo, resonando con una intensidad desgarradora. ¡Ayúdame! Su mente estaba en conflicto. Sabía que tenía que actuar, pero las sombras la mantenían en un trance, atrapada entre su deseo de salvar a su hermano y el envilecido mundo que la rodeaba. Un par de pasos la separaban del eco de su hermano, pero también la acercaban a la oscuridad que podía consumirla por completo. «No puedo dejar que te atrapen», susurró para sí misma, mientras avanzaba, con la mano extendida hacia la figura sombría que se manifestaba al final de la habitación. Agarró la mesa de madera para recuperar un poco el equilibrio, sintiendo el frío intenso que emanaba de la superficie. Decidida, dejó caer la fotografía de Lucas al suelo. El cristal se hizo añicos, como si el momento mismo se rompiera en 1000 pedazos. De repente, una luz intensa la llenó, y la estructura de aquel espacio comenzó a desvanecerse, dejando una sensación de desasosiego. En su lugar, se proyectó una imagen de ella y Lucas jugando en su viejo patio trasero, risas resonando en el aire. El calor de la felicidad se asomaba, pero Marta sabía que era un truco, la realidad era una prisión, y la imagen era su carcelera. «No, no puede ser, no me engañes», gritó sintiendo que las sombras tiraban de su miedo, atrapándola aún más en su abrazo gélido. Los rostros desvanecidos comenzaron a formar palabras, susurrando a sus espaldas. «Elige, elige». El escaparate de su memoria empezó a desmoronarse, derrumbándose a su alrededor como un castillo de cartas. De repente, una puerta apareció ante ella, abierta de par en par. Era una salida, o al menos así parecía. Pero un nuevo terror se apoderó de su corazón al notar que la puerta estaba marcada con el nombre de Lucas, grabado de manera ominosa y sangrienta. «¿Es esto una trampa?», pensó mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ella en olas, empujándola hacia ese paso definitivo. Las sombras comenzaron a agitarse, acercándose, y el pánico se hacía cada vez más palpable. «El sacrificio final está por llegar, Marta», advirtió la mujer que se había convertido en su abogada del horror, sus ojos brillando con una luz devoradora. «Solo tú puedes decidir». Marta sintió las lágrimas quemar sus mejillas, una lucha interna desgarradora, mientras la súplica de Lucas retumbaba en su mente. Cada momento se convertía en una agonía, el tiempo estirándose como un chicle masticado, cada segundo más doloroso que el anterior. ¿Era ella capaz de sacrificar todo lo que amaba por una esperanza, o se arriesgaría a perderlo todo en la oscuridad? «Lucas, dímelo», gritó, sintiéndose perdida en ese abismo emocional. En respuesta, un grito desesperado emergió del interior del dolor, revelando que la decisión estaba más allá de cualquier sacrificio que pudiera considerar. El aire pareció detenerse, y la risa de la mujer se volvió un alarido aterrador. En un último impulso, Marta extendió la mano hacia la puerta marcada con el nombre de su hermano, una elección que cambiaría su destino. Pero cuando sus dedos rozaron el marco, una voz distinta resonó en su interior. «Aléjate». Marta se detuvo en seco, una voz que no era la suya, una advertencia que la empujó hacia atrás, justo cuando las sombras comenzaron a cerrar el espacio. Los ecos de su vida anterior empezaron a desmoronarse. ¿Ante qué debía decidirse? La oscuridad la pulsaba, y con el instante en el que la voz se desvaneció, Marta sintió un miedo absoluto. La verdadera revelación estaba a punto de revelarse. «¿Estás lista para entender lo que realmente significan tus deseos?», preguntó la mujer, mientras la penumbra parecía desbordarse, arrastrando a Marta hacia su core interno. El abrazo final de la oscuridad estaba por consumar su elección, y esto era solo el comienzo de su verdadero terror.
¿Podría enfrentarse a su propio deseo de salvar a Lucas, una misión que posiblemente la llevaría a la perdición, o encontrar el camino que ella misma había olvidado en el proceso? La puerta estaba abierta, y lo que se esperaba de ella podría ser más horrible que lo que había ya enfrentado. Con el alarido de su hermano resonando en el aire, Marta dio un paso al frente, y el suelo bajo sus pies se desvaneció. La total y desgarradora oscuridad se abalanzó, mientras un grito cortante cerraba el mundo a su alrededor. ¿Estaba atrapada o finalmente liberándose? La frontera entre la salvación y la desesperación se desdibujaba rápidamente. El vacío se tragó a Marta, y el mundo que conocía desapareció en un instante, envuelta en una negrura tan profunda que ninguna luz podría penetrarla. No sentía el suelo, ni su cuerpo, como si hubiese sido despojada de su forma física. La risa de la mujer resonaba aún en su mente, una melodía macabra que se retorcía en su conciencia. «¿Qué estás dispuesta a perder, Marta?», susurró la voz. Era como si la oscuridad hablara, tomando la forma de sus peores temores. Las imágenes de su infancia, de su hogar, de Lucas, aparecían y desaparecían a través de su mente, pero todo se mezclaba en un torbellino de recuerdos distorsionados y dolorosos. Cuando la negrura empezó a despejarse, se vio en una sala diferente. Las paredes estaban cubiertas de papel desgastado, y el aire era denso, casi tangible. A su alrededor, figuras personificadas de sus miedos más profundos. Una figura que parecía ser ella misma, pero con una sonrisa torcida y ojos vacíos que emanaban una tristeza aterradora. «Eres tú, Marta, de otra realidad. Has venido a jugar, ¿verdad?», dijo la replicante, su voz un eco distorsionado que resonaba en la habitación como un canto de sirena. La angustia se apoderó de ella al ver su propia imagen distorsionada, atrapada en una espiral de desesperación. En un rincón había un espejo cubierto de telarañas que prometía una visión que podría ser tanto la verdad como una trampa más. La voz de Lucas volvió a penetrar el silencio. «Marta, aquí, ayúdame». Ahora sonaba más distante, más débil, como si estuviera atrapado en un espacio que no podía alcanzar. Sin pensarlo, se dirigió hacia el espejo, sintiendo una extraña atracción hacia su reflejo. La figura de sí misma la sonreía, como si la estuviera invocando a cruzar la frontera que las separaba. «Tu deseo de salvar a tu hermano es noble, pero la verdad siempre tiene un precio», dijo la sombra de Marta. «¿Estás lista para pagarlo?». Marta sintió que el aire se hacía más pesado, como si cada palabra la anclara aún más a este mundo grotesco. Podía ver su otra yo, y en cada parpadeo la realidad se rompía un poco más. «¡Lucas!», gritó nuevamente, pero esta vez sus palabras eran absorbidas por el eco sin respuesta. De repente, desde una de las esquinas sombrías de la habitación, emergió una sombra, un ser retorcido con garras largas y afiladas, exactamente como las que había visto al principio. Era la oscuridad misma tomando forma, acercándose. Tenía un rostro humano, distorsionado en un rictus de odio. «¿A dónde crees que vas? ¿Crees que puedes escapar? No estás en el lugar correcto, miedosa. Aquí todo lo que deseas se transforma en tu peor pesadilla». Marta sentía que el terror la invadía en oleadas, pero recordaba la sonrisa de Lucas, esa chispa de esperanza que siempre había brillado en sus ojos. El ser gesticulaba, listo para abalanzarse sobre ella. La sombra de su propia imagen comenzó a reír, una risa retumbante que reverberaba en sus huesos. «No estás lista, no sabes lo que esto implica», decía con tono burlón, acercándose lentamente. Desesperada, Marta tomó un paso atrás, sintiendo que el frío gripaba su piel, su determinación temblaba. Sin embargo, la imagen de Lucas nunca la había dejado. «Te elijo a ti, elijo a Lucas», gritó, su voz repleta de coraje, abrazando no solo el miedo, sino también la luz que permanecía en su corazón.
Las sombras comenzaron a vibrar, asustadas por la audacia de su decisión. Al mismo tiempo, el ser retorcido se detuvo en seco, interesado. Aquel momento electrizante parecía hacer temblar el mismo tejido de la oscuridad. «Una elección», susurró, y enseguida una grieta se abrió en el aire, dejando a su paso un viento helado que se deslizaba como una serpiente. La sombra de ella misma se transformaba, arrastrándose hacia las garras del abismo. ¿Cuál es tu verdadero deseo, Marta? ¿Salvar a Lucas o salvarte a ti misma? Marta sintió que el suelo empezaba a desvanecerse de nuevo, pero ahora tenía un camino ante ella. Sin lo que había sido una simple elección, todo giraba en torno a lo insostenible. Mientras luchaba por comprender, una nueva voz resonó entre las sombras. Solo una puede salir. La oscuridad gruñía, y al mismo tiempo se sentía más viva que nunca. «Este es el final o el comienzo de un horror inimaginable», pensó Marta. La elección que haría ahora podría ser la única esperanza o el umbral a su propia destrucción. Lo que se cocinaba en el fondo del abismo aún no era visible, y la decisión tenía que hacerse al instante. ¿Qué sacrificaría ella por amor y a qué precio? La niebla se espesaba. El eco de los gritos de Lucas palpitaba en su pecho, mientras la sombra retadora se agitaba a su alrededor. Con cada suspenso, el destino de todos y cada uno pendía de un hilo frágil. «No mires atrás», resonó la voz de la replicante en su mente, pero no había vuelta atrás. Sin más tiempo, Marta respiró hondo y tomó su decisión. Justo cuando el suelo se desplomó bajo sus pies nuevamente, adentrándola en la insignificante nada de la oscuridad. La vida y la muerte estaban a un paso de un clic. ¿Cuál sería su elección final? Marta sintió como si todo se desmoronara a su alrededor. La oscuridad era tan densa que le costaba respirar, y la presión en su pecho la hacía desear cerrar los ojos y rendirse. Apenas comenzó a caer, se aferró a la idea de Lucas, al recuerdo de su risa y a la forma en que siempre la hacía sentir a salvo. De pronto, un golpe sordo la detuvo en seco. Cayó sobre una superficie dura, helada, y su cuerpo, aún temblando por el terror, se esforzó por levantarse. Miró a su alrededor, reconociendo la sala donde se encontraba. Pero no era la misma. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, y el aire era aún más opresivo. Era como un laberinto de pesadillas. «¿Dónde estás, Lucas?», susurró, sabiendo que su voz apenas rompía el silencio ominoso que le rodeaba. Las sombras parecerían fluir y retorcerse a su alrededor, parpadeando como llamas incontrolables. Las paredes eran como celdas, y Marta sintió que cada parte de la habitación la vigilaba. Pese a su inseguridad, comenzó a caminar. Cada paso resonaba en la nada, el eco era torturador, un recordatorio de que estaba sola en ese lugar. Con cada movimiento, los murmullos llenaban el aire. No eran palabras, solo susurros susurrados que se entrelazaban, haciéndola sentir que no estaba sola. A medida que avanzaba, su mirada se posó sobre un rincón donde una figura se dibujaba entre las sombras. La figura parecía indefensa, encorvada, como si el dolor la mantuviera cautiva. Con cautela se acercó. Al llegar a la criatura, sus ojos se ensancharon. Era Lucas, pero no el Lucas que conocía. Sus ojos estaban vacíos, su piel pálida, casi translúcida, y su rostro mostraba una expresión de desesperación. «¡Marta!», gritó él, pero su voz sonaba apagada, como si un velo de tristeza lo envolviera. «No te acerques, no lo hagas». «No, Lucas, estoy aquí para salvarte», respondió ella, el corazón latiéndole con fuerza. De repente, un eco frío llenó la habitación. «¿Salvarlo? ¿Acaso crees que puedes liberarlo? Aquí las promesas son solo ilusiones», dijo la sombra familiar, aquella que había visto antes. «Todo es un juego, Marta. Este es el lugar donde todo deseo se convierte en su contrario».
Las palabras resonaron y transitaban su mente como una melodía macabra. Si lo tocas, perderás lo que más amas, continuó aquella voz sombría. La ilusión de un amor verdadero o la cruda realidad de tu propia supervivencia. Marta se sintió atrapada en un tirón entre dos mundos. Miró a Lucas, su hermano, la esperanza a la que había aferrado su corazón. Fondos de miedo la bañaban, pero ella podía escuchar su corazón gritar por él. «Déjame ayudarte», murmuró mientras se acercaba. La sombra comenzó a reír, una risa profunda que reverberaba en las paredes desgastadas. Lucas se estremeció, una mano extendida hacia Marta. «No debes hacerlo. Será tu perdición». «Cállate», le rugió la figura oscura. «Tú no sabes lo que hay detrás de esa sonrisa que brilla en tu corazón. Acepta el sacrificio». La tensión aumentaba entre ellos y el aire vibraba con la amenaza inminente. Marta podía sentir que la realidad se desmoronaba, que el tiempo se detenía. Su decisión tenía que ser rápida, o perdería ambas partes del alma. «Te elijo a ti», expresó decidida, mirando a su hermano con lágrimas en los ojos. «No puedo dejarte así». En ese mismo instante, las sombras se arremolinaron a su alrededor, formando un torbellino de caos. El reflejo de la oscuridad parecía devorar sus esperanzas. El eco de la voz burlona se intensificó. «Marta, ahora sabes lo que realmente significa perderlo todo». Justo cuando se preparaba para tocar a Lucas, un frío glacial abrazó su cuerpo, girando como un remolino de desesperación. La habitación comenzó a desvanecerse, el aliento se le cortó y el miedo la ahogaba. «¡No!», gritó, tratando de aferrarse a la figura de su hermano. Pero el abismo se abrió bajo sus pies, y de repente todo se tornó negro. La esencia de Lucas la llamaba, pero el eco de la risa distorsionada la zarandeaba hacia un vacío aterrador. «Una decisión, recuerdo, obligación», murmuró una voz extraña en el abismo. Mientras el suelo alrededor se desvanecía, una pregunta surgió, no en su mente, sino en el aire que la rodeaba. ¿Qué harías por salvar a alguien que amas cuando el precio sea tu propia alma? La oscuridad la engullía, despilfarrando las esperanzas en una ruleta macabra. ¿Qué será lo siguiente que la sombra hará para retener su elección final? Marta se encontró suspendida en un vacío gélido, sus pensamientos perdidos en un mar de incertidumbre. El abismo se sentía como 1000 manos heladas que intentaban arrastrarla hacia lo profundo. De repente, la oscuridad comenzó a dispersarse lentamente, revelando una nueva habitación. Sin embargo, sus paredes estaban forradas de espejos que reflejaban su propia imagen, distorsionada y en ocasiones grotesca. «¿Dónde?», murmuró tratando de orientarse, el aire frío cercando su garganta. La visión de su propio rostro, deformado y marcado por el miedo, la hizo estremecerse. Era como si la habitación se alimentara de su angustia. Las risas burlonas resonaban nuevamente, pero esta vez eran ecos bien definidos, repitiendo sus propias palabras. «Te elijo a ti». Marta se acercó a uno de los espejos, hipnotizada. Su reflejo sonrió de forma burlona. «¿A qué estás dispuesta a renunciar, Marta?», preguntó la imagen, y su voz resonó como un eco escalofriante. «¿A tu vida? ¿A tu cordura? ¿O a tus recuerdos?» «No. No pienso renunciar a nada», gritó, intentando sacudirse la desesperación. Pero por dentro comenzó a tambalearse. Lo que más amaba siempre parecía escurrirse de entre sus manos. ¿Era Lucas su salvación o su perdición? Los espejos empezaron a moverse, reflejando escenas de su vida. Recordó los días soleados en casa, risas al reunir a la familia, momentos felices junto a su hermano. Sin embargo, cada recuerdo se teñía de gris, como si las sombras lo consumieran. La imagen de Lucas, brillando con alegría, se tornó oscura y rota, incapaz de ser salvada. «Lucas no es así», gritó,
apretando los puños. Él es luz, nunca sombra. Pero la risa resonó más fuerte, burlándose de su intento de aferrarse a la esperanza. Lo que tú conoces como luz pronto será la oscuridad, susurró la habitación. Cada paso que das te acerca más a perderlo todo. Harías el sacrificio por él. Dejarías que su sombra te consuma. A medida que las imágenes giraban y se distorsionaban en los espejos, Marta sintió el corazón palpitar con furia y miedo. La duda se convirtió en veneno que corría por sus venas. ¿Hay alguna manera de salvarlo sin perderme en el proceso? Mientras susurraba, una de las figuras en el espejo cobró vida. Una sombra de lo que había sido Lucas, ahora un espectro sombrío que se estiraba hacia ella. Sus ojos, una vez brillantes, ahora eran pozos de tristeza. «Marta, elige», murmuró con voz apagada, como si el eco mismo lo estuviera tragando. El mundo comenzó a temblar y caer en la distorsión. Cuerpos de sombras emergían de los espejos, formando una multitud de rostros ansiosos por su decisión. Todos parecían esperar, observando cada uno de sus movimientos. ¿Eres capaz de llevarte un peso que nunca fue tuyo, si eso significa liberarlo? Marta dio un paso atrás, su mente girando. Sabía que algo terrible se avecinaba. El abismo de la habitación comenzaba a cerrarse a su alrededor, y cada segundo que pasaba aumentaba la tensión en su pecho. Las sombras la rodeaban, burlonas, sembrando más confusión. «¡Basta!», gritó. «No voy a dejar que me controlen». Aún con el miedo abrazándola, sintió una chispa de determinación. Avanzó hacia el espejo, dispuesta a romper el ciclo. Justo cuando su mano estaba a punto de tocar la superficie fría y reflejada, un ruido ensordecedor la detuvo. Gritos y risas se mezclaron en una tormenta de horror, como si la propia habitación estuviera desgarrándose. En ese punto comprendió. Había una elección que la esperaba del otro lado, una que definía no solo su destino, sino el de su hermano. ¿Qué harías por el amor que sientes, cuando el verdadero desafío es hacer frente a tu propio reflejo? El espejo tembló y se agrietó, revelando una luz resplandeciente en su interior. Pero antes de que pudiera seguir adelante, una sombra alargada se deslizó hacia ella, empujándola con brutalidad. «No te atrevas a romper la ilusión, es nuestra». El eco de sus palabras se ahogó mientras se perdía nuevamente en la oscuridad. Pero esta vez no estaba sola. Desde el fondo, una tenue voz la llamó. «Marta, estoy contigo. Lucha». Era Lucas. La luz comenzaba a delinear su figura, pero la sombra oscura también se acercaba. La batalla en su interior se desataba, y la elección, ahora más que nunca, se volvía latente. «¿Qué se llevará tu alma esta vez?», guiñó la sombra, mientras la luz parecía desvanecerse, arrastrando a Marta hacia lo desconocido. En ese instante crucial, entendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Podría luchar contra la oscuridad que la envolvía y salvar a quien más amaba, mientras su propia esencia se desvanecía ante sus ojos? El espejo brillante se partió en 1000 fragmentos, y dentro de cada uno, una parte de su alma estaba en juego. Marta flotaba en la densa oscuridad, el tiempo pareciendo distorsionarse en la penumbra. Las sombras, ahora más audaces, retorcían su forma en un baile macabro alrededor de ella. Cada susurro, cada risa distante, era un recordatorio de la batalla que tenía que pelear. Las imágenes de Lucas danzaban en su mente, su rostro lleno de risa, su pequeña mano buscando la suya, su vulnerabilidad despertando su instinto maternal con fuerza. «No voy a dejarte», gritó, sintiendo que un nuevo fuego surgía en su interior. Mientras luchaba por salir de ese abismo, sintió una conexión que la empujaba hacia adelante. «Debo encontrar la manera de salvarlo», pensó, su corazón latiendo como un tambor de guerra.
Con cada paso, la luz parpadeaba débilmente en medio de la oscuridad, un faro perdido que prometía esperanza. Inhaló hondo, dejando que el amor por su hermano guiara sus acciones. Y entonces recordó las palabras de la advertencia: «Aléjate». Pero ¿podía realmente alejarse de su hermano? La sombra de su reflejo se abalanzó sobre ella, su sonrisa torcida burlándose, como si supiera que todo sacrificio tiene un precio. «¡No me detendrás!», gritó Marta, su voz resonando con poder. Con determinación, se lanzó a través de los ecos de su vida, atravesando los espejos que reflejaban su existencia. En cada fractura de cristal, descubrió fragmentos de sí misma, versiones que había olvidado, luchas que había superado, recuerdos de su madre, de las aventuras compartidas, de las veces que, a pesar del miedo, había encontrado la fuerza para seguir adelante. Las sombras se retorcieron, tambaleándose ante la luz de su determinación. Ella avanzaba hacia la figura de Lucas, cuya sombra tambaleaba ante ella, su voz resonando. «Mamá, ven. Estoy aquí. Siempre estaré aquí», respondió Marta, buscando desesperadamente la conexión y la luz que emanaba de su amor. Con un puñado de valentía y de esperanzas, saltó hacia Lucas, la angustia cruzando su rostro. Al tocar el rostro pálido de su hermano, una explosión de luz iluminó la habitación. Las sombras, visiblemente temerosas, comenzaron a disolverse. El frío en su piel desapareció, dejando atrás el peso de la desesperación y el terror. Sin embargo, en el instante en que lo rodeó con los brazos, la oscuridad pareció retorcerse, como si estuviera experimentando una agonía de muerte. Marta apretó a Lucas contra su pecho, dejando que su amor brillara como un escudo. «No, no permitiré que nos separen otra vez», gritó, su voz desafiando a la oscuridad. Pero, ¿estaba realmente lista para enfrentar el costo que eso podría conllevar? Y en ese momento de verdad, las sombras se disiparon, dejando una claridad sorprendente. La habitación se desvaneció, las paredes de espejos se rompieron como cristal quebrado. Finalmente se sintieron libres, pero al mismo tiempo, la pregunta permanecía en el aire. ¿Habría un precio que pagar por su libertad? Las sombras comenzaron a aparecer nuevamente. Sus risas burlonas y directas resonaban en el espacio vacío. «Siempre regresaremos por ti», advertían. Marta miró a su hijo con su mirada inocente y sintió que la lucha aún no había terminado. «Por ti, Lucas, lo haría todo nuevamente», susurró con resolución, empujándose a sí misma más allá del miedo. Con nuevo vigor, Marta tomó la mano de Lucas y corrieron hacia la luz, una salida que prometía un nuevo amanecer. El eco de las sombras resonaba atrás, pero un resplandor dorado comenzó a envolverlos, iluminando el camino. El camino se hacía evidente mientras se acercaban. Las risas sombrías se desvanecieron poco a poco, reemplazadas por una dulzura de paz. Al cruzar el umbral, tanto ella como Lucas sintieron cómo su esencia se renovaba, un abrazo cálido que prometía amor. Al salir, la luz del sol les dio la bienvenida. Las sombras parecían haber sido solo un eco de una noche oscura. Marta y Lucas se encontraron en su hogar, rodeados de la cotidianidad que siempre habían conocido. Los recuerdos de la lucha permanecieron presentes, pero ahora eran solo sombras distantes. Sintiéndose aliviada, observó a su hijo correr hacia el jardín, riendo. Era un nuevo comienzo, un reto, sí, pero uno que estaban dispuestos a enfrentar juntos. La oscuridad había tratado de consumirlos, pero el amor había triunfado. Se giró y miró hacia atrás por un momento sonriendo. Había encontrado su fuerza. El eco de aquel mundo sombrío sería un recordatorio de que, a veces, la lucha más intensa trae consigo la luz más brillante. Y así, mientras la vida continuaba, Marta supo en su corazón que al final siempre hay lugar para la esperanza. Por su parte,
Haría todo lo posible para cuidar y proteger esa luz en su interior. No era un final, sino un nuevo comienzo. Ahora, escúchame bien, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por llegar. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayúdanos a crecer. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Me encantaría leer cada una de ellas. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.